Hola, bienvenidos a todos mis alumnos de segundo año. Hoy vamos a continuar con lo que comenzamos trabajando sobre las visiones fijistas y evolucionistas que estudian toda la diversidad de los seres vivos. Bueno, como principio vieron que les puse en el Word, en el trabajo que les mandé para la clase de hoy, un repaso general de lo que estuvimos trabajando en la clase anterior, donde aclara las ideas principales de la visión fijista, donde es una teoría que primero fue postulada por Aristóteles, después el naturalista Carlos von Linneo también se unió a esta visión, agregando también algunas cuestiones y características, y después también apareció Cuvier, que lo que postulaba era el catastrofismo. ¿Sí? Pero dentro del fijismo lo que decía en la teoría es que indicaba que todos los seres vivos son inmutables y que no han cambiado desde que fueron creados por un Dios divino. Postulaba que los seres vivos que ya no existen, como por ejemplo los dinosaurios, desaparecieron por eventos catastróficos y los seres recientes que existen actualmente los han reemplazado por medio de una creación divina. No ponían relaciones de parentesco entre las especies extintas y las especies actuales. Es algo muy importante para que tengan en cuenta. En cambio, la visión evolucionista sí habla de cambios en las especies. Las especies pueden cambiar y generar otras especies, y estas especies cambian como respuestas a las condiciones ambientales en las que se encuentran. Todas las especies han ido cambiando a lo largo del tiempo de manera muy lenta, continua y gradual. A veces los cambios son tan lentos que nosotros no los podemos ver, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Todas las especies provienen de otras especies preexistentes, no es que son creadas por un Dios divino. Bueno, haciendo esta breve introducción, pasamos a la segunda pantalla, donde les tengo preparada esta imagen para que ustedes puedan relacionar desde la primera clase que venimos trabajando biodiversidad. Ustedes se pongan a pensar que todas estas especies que ven acá, de animales, que son todas muy diferentes, que algunas tienen plumas, otras tienen patas, otras vuelan, otras tienen la capacidad de reptar, otras de nadar, otras tienen un cuello muy largo, otras tienen garras. Si bien son especies muy diferentes, tienen diferente hábitat, hoy en día se sigue estudiando y la ciencia estudia qué relaciones de parentesco tienen estas especies entre sí. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy, nos vamos a poner énfasis a lo que es la relación entre una especie y otra. Esto se estudia mediante un área de la biología que es la anatomía comparada. Bueno, la anatomía comparada lo que estudia son las semejanzas y las diferencias de las estructuras morfológicas entre los organismos. Lo que permitió esta disciplina es interferir en el parentesco entre especies y también la relación entre el ambiente y las adaptaciones que tienen los organismos entre sí. Hay especies que son adaptadas a diferentes ambientes y en consecuencia morfológicamente son muy diferentes, muestran semejanzas que sugieren un ancestro común. Por ejemplo, en esta imagen tenemos el ancestro común, donde podemos ver los huesos de una de las patas, como muestran en la especie ancestral, y acá van a ver todos los huesos y las falanges, ¿sí?, de la ballena, del humano, del lagarto, del ave,
y lo que muestra es que tienen similitudes en cuanto a la morfología, pero a veces la función que cumplen es muy diferente, porque obviamente la aleta de la ballena no tiene la misma función que tiene el brazo humano, ni obviamente cómo reptan los lagartos y caminan, o el vuelo que tiene el ala de un ave. Entonces, esto es lo que hace esta disciplina, que lo que hace es estudiar diferentes extremidades o estructuras de diferentes especies y ver la relación que tienen entre sí, si se parecen morfológicamente en cuanto a su estructura y si cumplen o no una función similar. Por ejemplo, las extremidades superiores de los anfibios, reptiles, aves y mamíferos presentan variaciones morfológicas que reflejan sus diferentes modos de vida, ¿sí? Como tenemos a la ballena, que tiene un modo de vida totalmente diferente al del humano, y al del lagarto y al del ave. Sin embargo, las estructuras internas revelan grandes semejanzas. Los huesos del húmero, el radio y el cúbito están presentes en las extremidades de dichos organismos. Todos estos huesos son las falanges que yo les estaba nombrando, que están presentes en todas las extremidades de estos organismos, que es la ballena, el humano, el lagarto y el ave. Han sido identificados también en los fósiles. Entonces, esta evidencia lo que permite es sugerir que tienen todos ellos un ancestro común entre estos 4 grupos de animales. Bueno, esto también tiene que ver con las relaciones que estábamos viendo que hace esta disciplina de la anatomía comparada, son las relaciones entre las especies extintas, ¿sí?, que ya se extinguieron, y las especies vivas, las actuales. Darwin, en uno de sus viajes, lo que llegó a observar es la similitud que tiene el Glyptodontes con los armadillos actuales. En cuanto a la estructura, ¿sí?, el Glyptodontes es, si ustedes ven acá, el fósil, ¿sí?, tiene mucho mayor tamaño que lo que es un armadillo actual, pero tienen muchas características similares en cuanto a su anatomía. Él observó, Darwin, que estos grandes animales ya desaparecidos, estoy hablando del Glyptodontes, eran muy similares a los armadillos que habitaban en esas áreas que él estaba presente. La observación de estas especies fósiles compartían características con especies vivas y él sugería que podrían derivar de las otras. Pero obviamente Darwin, cuando hacía estas observaciones, estaba contradiciendo la idea vigente, que en ese momento la idea actual era el fijismo, donde ninguna especie provenía de otra, ¿sí?, sino que eran todas creadas a partir de un Dios divino, y cuando desaparecían era por medio de una catástrofe universal o un diluvio, en donde todas las especies que existían en ese momento se extinguían y desaparecían, y después volvían a crear especies nuevas. ¿Cómo se creaban? Por seres divinos. Entonces, estas relaciones entre especies extintas y especies vivas que descubrió Darwin, obviamente contradecía con la idea y la visión que había en ese momento, hasta ese entonces. No concordaba, porque obviamente no había ningún tipo de relación entre las especies. Bueno, acá lo que vamos a continuar explicando es la distribución geográfica de las especies, que es más de lo que venimos explicando, que en este recorrido que realizó Darwin, si yo los pongo en ese entonces, en ese momento donde Darwin hizo este estudio, recuerden que las ideas fijistas hablaban de que las especies no cambiaban, sino que habían sido creadas especialmente para ya
poder estar adaptadas a ese medio en donde se encontraban. Ya nacían con esa adaptación para ese determinado ambiente. Pero acá lo que observó Darwin es que había ciertas características de diferentes pinzones que tenían el pico diferente según la zona donde se encontraban, si era una zona templada, si era una zona tropical. Entonces, como las regiones eran diferentes entre sí, cada especie había sido creada especialmente y no sufría cambios en el tiempo. Pero ¿cómo explicaba esto con lo que descubrió Darwin de que varias especies de pinzones eran muy similares a lo que había visto en otro continente? Entonces, si lo que se decía con idea fijista no concordaba otra vez con otra observación de Darwin, de que habían especies en diferentes regiones que tenían características muy similares y cómo podía ser que en un determinado lugar de las islas eran tan parecidas a las del otro continente donde él había realizado también diferentes observaciones. Acá les quiero aclarar que tienen que tener en cuenta de que todas estas variaciones, porque por ejemplo Darwin observó 14 especies de pinzones, pero todas estas variaciones que él encontraba en el pico, en las diferentes zonas en las que habitaban, no pudo explicar el porqué de estas variaciones que presentaban estos pinzones, ¿sí? Hay un montón de observaciones que Darwin observó y realizó anotaciones, pero en ese entonces no estaba el conocimiento todavía de todo lo que es el material genético que se encuentra dentro de las células y que nos da diferentes características a todos los seres vivos. Entonces, él, al no tener esa herramienta y ese conocimiento, hay un montón de observaciones que realizó y anotó en su libro a lo largo de muchos años que no pudo explicar el porqué. Bueno, en esta pantalla lo que vemos es el desarrollo embrionario y vemos toda la secuencia en un ave, en un conejo y en un ser humano. Pero, ¿qué es el desarrollo embrionario? Como bien dice acá, el desarrollo embrionario es el conjunto de series de cambios que ocurren en un embrión desde la fecundación hasta el nacimiento. Hay muchas especies que presentan similitudes, ¿sí?, o semejanzas en etapas tempranas del desarrollo, pero luego, a medida que este desarrollo embrionario avanza en el tiempo, estas similitudes desaparecen. Para varios evolucionistas, que son antes de Darwin, esto le mostraba la historia evolutiva. Pero ya más adelante, después vamos a ir explicando, cuando veamos toda la teoría de la selección natural del naturalista Darwin, vamos a explicar bien la visión que tenía acerca del desarrollo embrionario Charles Darwin. Bueno, pero la importancia de estudiar estas semejanzas embriológicas que estaba nombrando en la filmina anterior es para estudiar y observar estos órganos vestigiales. ¿Qué son estos órganos vestigiales? Son estructuras anatómicas con algún nivel de atrofia en el desarrollo, como las muelas de juicio, el apéndice, el coxis o el tubérculo de Darwin en humanos. ¿Cómo explicar que en especies diferentes haya vestigios de rasgos compartidos?
Lamarck, por ejemplo, lo explicaba como producto de la atrofia por el desuso. Ya vamos a comparar bien más adelante la teoría transformista de Lamarck, que si bien era evolucionista, porque él creía en los cambios, postulaba una teoría del transformismo que, si bien fue importante porque fue el primero que habló que las especies cambiaban, ya vamos a ver que tuvo algunos errores. Pero bueno, esa es la teoría de Lamarck y después vamos a estudiar la teoría de Darwin. Pero ahora nos vamos a centrar en la importancia que tienen estos órganos vestigiales. Lo que nos muestran son diferentes homologías y analogías, que es lo que estábamos viendo cuando empecé a hablar del video de la anatomía comparada. Las homologías son estructuras que están presentes en distintas especies que tienen el mismo origen embrionario, pero poseen una organización interna similar, aunque sus funciones sean muy diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, las alas de las aves y las aletas de un delfín tienen el mismo origen embrionario, pero su función es muy diferente, ¿sí? Porque obviamente las alas de las aves las utilizan, tienen la función del vuelo, y las aletas de un delfín se utilizan para nadar. En cambio, lo que son estructuras análogas o analogías tienen un origen embrionario distinto, pero por lo general son muy parecidas y tienen la misma función. Por ejemplo, las alas de una mosca y las alas de un murciélago. Acá ustedes se pueden fijar que tienen la misma función o una función similar, que es la del vuelo, pero sin embargo son estructuras análogas porque internamente son muy diferentes y tienen un origen embrionario distinto. A ver, acá tenemos otro ejemplo de lo que serían órganos homólogos. Tenemos las extremidades anteriores de los vertebrados, es decir, el brazo del hombre, la pata de un caballo, el ala de un murciélago, el aleta de una foca y la pata o la aleta de una tortuga. Todas son extremidades anteriores de vertebrados que se usan para diferentes funciones, pero tienen la misma secuencia y disposición de los huesos en su plan estructural, ¿sí? Quiere decir que tienen una estructura morfológica muy similar, que comparten el mismo origen embrionario, pero ustedes ven acá, bien en el esquema, que su función es muy diferente. Entonces son homologías u estructuras homólogas. Acá en esta imagen lo que vemos es un ejemplo de órganos análogos o estructuras que presentan analogía. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen del ala de un insecto, el ala de un reptil y el ala de un mamífero, donde son estructuras que funcionalmente son similares porque tienen la misma función, ¿sí? Que sería la del vuelo, pero que difieren en su origen embrionario. Quiere decir que su origen embrionario es distinto y sus características estructurales internas, como ustedes pueden ver en la imagen, también es distinta. Pero tienen una función similar, entonces son estructuras análogas, porque tienen cierta semejanza en la función que cumplen. Cuando les estuve explicando lo de órganos vestigiales, que yo les había nombrado un ejemplo, la muela de juicio, el apéndice, bueno, acá está el ejemplo, ¿sí?, de el apéndice, que en general se trata de órganos de tamaño pequeño, reducido, por lo general no tienen función, se pueden encontrar en muchas plantas y en animales, y a veces los parientes ancestrales próximos tienen el mismo órgano completamente desarrollado y funcional. Por ejemplo,
en este ejemplo que estamos viendo acá, es la del apéndice del hombre. En su intestino grueso se interpreta que tiene una parte orgánica en degeneración de antepasados. Se cree que es de una dieta alimenticia mucho más robusta y fundamentalmente una dieta herbívora, ¿sí? Donde antes los homínidos de nuestros antepasados se alimentaban de plantas muy duras, plantas más robustas, donde tenían diferentes cortezas de las ramas, los árboles y semillas. Entonces, supuestamente se creía que esta parte del apéndice servía para ese tipo de dieta, pero obviamente ahora quedó como un órgano vestigial porque ya no tiene función. Otro ejemplo sería el coxis. A ver, que les voy a poner la imagen. El coxis es un huesito que tenemos al final de la columna, obviamente nosotros, ¿no? Y se cree que las vértebras caudales vestigiales, al estar reducidas, queda un huesito muy chiquito llamado el coxis, y generalmente de 3 a 5. En la vértebra 3 a 5 es donde queda ese vestigio que se llama coxis. Bueno, para ir cerrando vamos a explicar, para que puedan hacer uno de los puntos que son los fósiles de transición. Bueno, lo primero que se puede predecir de las ideas de Darwin es que estos fósiles que se hallaron mostraron estados intermedios entre una forma ancestral y otra más reciente. Por eso son llamados fósiles de transición, porque están en el medio entre una especie que ya se extinguió y una más reciente, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un fósil de transición muy importante que se llama Archaeopteryx, que es ni dinosaurio ni ave, pero se estudió que tiene muchas características similares con los dinosaurios. Se cree que es una especie seguida a los dinosaurios, ¿sí? Se cree que vivió hace 150 millones de años atrás, presentaba plumas, tiene cola, ¿sí? Estas son las similitudes que se encuentran con los dinosaurios. Tiene dientes y una mandíbula muy afilada, digamos, tiene una mandíbula que ejercía mucha fuerza, presión, que tenía la capacidad de cazar, ¿no? Obviamente de morder, de desgarrar. Fíjense en que arriba de las alas, acá se encuentran como unas especies de garras. También tienen garras en lo que sería en las patas por las que se sostienen. Tenían la presencia de cola, no sé si la llegan a ver. Entonces tenían muchas similitudes y características que compartían con los dinosaurios. Pero también se ven huellas de plumas muy similares a las aves actuales. Entonces es un ave que tiene característica de aves y de reptiles. Entonces se asemeja mucho más a ciertos de dinosaurios por sus huesos, dientes y las articulaciones, lo que evidencia que es una transición desde el grupo de los dinosaurios hacia el grupo de las aves. Entonces este hallazgo concuerda con la primera predicción que vamos a ver ya en la siguiente clase, que es la teoría del ancestro común, ¿sí? Que en realidad también ya la estuvimos nombrando, que es toda la idea y la rama del evolucionismo, ¿sí? Donde dijimos que las especies
provienen de otras especies preexistentes y que van cambiando a lo largo de los miles y miles de años, ¿sí? A lo largo del tiempo. Y obviamente, como el ejemplo que le puse del elefante en la clase de hoy, que obviamente hay un origen común a pesar de la variedad, ¿sí? Como le puse el ejemplo del elefante africano y el elefante asiático, obviamente hay un origen común, eso es lo que llamamos ancestro común. Bueno, se cierra con esta imagen del Archaeopteryx, que es un fósil de transición porque muestra estados intermedios entre una forma ancestral y otra más reciente, ¿sí? Ustedes después, en el último punto, si ustedes investigan en internet, les va a llamar mucho la atención porque yo sé que es un tema que les resulta interesante, y pueden elegir el fósil de transición que quieran y ahí investigan las características, como yo les iba nombrando, del Archaeopteryx. Ustedes pueden ir buscar otro fósil de transición y buscar este tipo de características que compartía con la forma ancestral y que compartía con la especie más actual. Después tienen que investigar dónde fue encontrado, ¿sí?, el fósil, cuándo y quiénes fueron los que los encontraron. Obviamente estos datos son de muy fácil recolección y están enseguida en todas las fuentes de internet. Yo les tiro algunos nombres para que ustedes sepan, pero en realidad buscando en internet los van a encontrar, y hay muchos que les pueden interesar. Pero por ejemplo, Pakicetus, Aetiocetus, ¿sí?, son diferentes especies, también fósiles de transición, donde, por ejemplo, el Pakicetus es una especie de transición entre un mamífero terrestre y un cetáceo actual. Entonces, ustedes tienen que ir buscando algún fósil de transición de su interés y que les pueda llamar la atención para que investiguen dónde se encontró ese fósil, quién lo encontró, si encuentran el año, mejor. Bueno, nos vemos, es una manera de decir porque nos encontramos mediante esta manera de aprendizaje y enseñanza de manera virtual, pero es una manera también de comunicarnos y de seguir con las clases. Bueno, que tengan una buena semana. Cualquier duda me escriben por Classroom o por mail. Hasta luego.